La granja de los Wilkins en Dakota del Norte era conocida por dos cosas: su vasto campo de trigo y los extraños sucesos que ocurrían cada pocos años. Círculos en los cultivos, luces en el cielo, vacas desaparecidas sin dejar rastro. Pero nadie hablaba demasiado de eso. En los pueblos pequeños, algunas historias era mejor dejarlas en el olvido. Jake Wilkins nunca creyó en los cuentos de su abuelo sobre los visitantes. Para él, todo tenía una explicación lógica. Hasta la noche del 17 de octubre. Estaba en el granero cuando vio las luces. No eran faros de un auto ni relámpagos en el cielo. Eran esferas flotantes, de un azul intenso, moviéndose en patrones imposibles sobre el campo. «Papá, ¿ves eso?», llamó a su padre, que estaba en el porche. El viejo Tom Wilkins levantó la vista. Su rostro se ensombreció. «Entra a la casa. Ahora». Pero Jake no se movió. Estaba hipnotizado por las luces. Y entonces, vio la silueta. Alta. Delgada. Con extremidades anormalmente largas. Y lo peor, lo estaba mirando directamente a él. Jake entró corriendo a la casa y atrancó la puerta. «¿Qué demonios fue eso?», preguntó, jadeando. Su padre no respondió. Solo sacó su vieja escopeta y apagó las luces. «Escúchame bien, Jake. No hagas ruido. No abras la puerta. No mires por la ventana». Jake tragó saliva. Un zumbido llenó el aire. No venía de la casa, ni del campo. Venía del cielo. Y entonces, la luz azul descendió. Las ventanas temblaron, y una fuerza invisible tiró de Jake hacia la puerta. Su padre lo sujetó con todas sus fuerzas. «No los mires a los ojos», gritó. Pero era tarde. Jake levantó la cabeza y los vio. Al otro lado de la ventana, tres figuras altas y esqueléticas lo observaban con ojos enormes y oscuros. Y en su mente, escuchó una voz. «Ven con nosotros». Despertó en el suelo de la sala. El sol estaba saliendo. El viento movía las cortinas. Todo parecía normal. Excepto por una cosa. Su padre ya no estaba. Jake se levantó tambaleándose. «Papá». Silencio. La puerta principal estaba abierta de par en par, con la madera astillada como si algo la hubiera arrancado. Y en el campo, justo donde habían estado las luces, había un círculo perfecto de trigo quemado. Jake sintió que el pánico lo envolvía. Había escuchado historias sobre desapariciones. Sobre personas que eran llevadas y nunca regresaban. Pero su padre no. Él no podía estar. Jake corrió hacia el campo, su corazón latiendo como un tambor. Y entonces, escuchó la voz. «No debiste mirar». El sonido no venía de ningún lado. Estaba dentro de su cabeza, y de repente, el cielo se oscureció. Los policías llegaron horas después, alertados por la vecina que había encontrado a Jake vagando por la carretera, en estado de shock. «Se llevaron a mi padre», fue lo único que dijo. La policía revisó la casa y el campo. No había señales de Tom Wilkins. Solo encontraron un extraño residuo negro en el suelo del granero. El sheriff, un hombre escéptico, tomó nota de todo pero no encontró explicación.
Tal vez su padre se fue por su cuenta, sugirió uno de los oficiales. Jake negó con la cabeza. No lo entienden. Ellos se lo llevaron. El sheriff suspiró. ¿Quiénes? Jake levantó la vista. Y en ese momento, las luces regresaron. El cielo nocturno se iluminó con destellos azulados. Los oficiales salieron de la patrulla, mirando hacia arriba con incredulidad. ¿Qué diablos? Jake sintió que la presión en el aire aumentaba. Sabía lo que venía. ¡Corran!, gritó. Pero era tarde. Una onda de energía golpeó el suelo y los policías cayeron de rodillas. Sus radios chisporrotearon. Y entonces, las sombras aparecieron. Las figuras altas y delgadas surgieron de la nada, moviéndose con una fluidez antinatural. Sus ojos brillaban en la oscuridad. El sheriff sacó su pistola y disparó. Pero la bala nunca llegó a su objetivo. Se detuvo en el aire y cayó al suelo, como si el tiempo se hubiera congelado por un instante. Uno de los seres levantó su mano de 3 dedos, y el sheriff desapareció en un destello de luz. Jake despertó en un lugar frío y metálico. No había puertas ni ventanas. Solo una tenue luz azul iluminando el lugar. ¿Dónde estoy? Una voz resonó en su mente. En el siguiente paso, Jake sintió un escalofrío. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Y entonces, vio algo que lo hizo gritar. Al otro lado de la habitación, en una especie de cápsula de cristal, estaba su padre. O lo que quedaba de él. Su piel estaba pálida, sus ojos abiertos pero sin vida. Y sobre su cabeza, flotando en el aire, había un pequeño dispositivo metálico que emitía pulsos de luz. Jake sintió que su mente se quebraba. «Déjenlo ir». La voz respondió. «No podemos. Su función aún no ha terminado». Jake sintió náuseas. Esto no era un secuestro. Era un experimento. Y ellos no eran los primeros. Jake despertó en su cama. Se sentó de golpe, con el corazón latiendo violentamente. Todo parecía normal. El sol brillaba a través de la ventana. El viento movía las hojas. Pero algo estaba mal. Salió corriendo de la casa y miró el campo. El círculo seguía ahí. Pero lo más aterrador era la carretera. Había patrullas de policía, pero eran las mismas de la noche anterior. Y los oficiales estaban exactamente donde los había visto por última vez. Como si el tiempo se hubiera reiniciado. Jake sintió que su mente se desmoronaba. Corrió al granero. Y entonces lo vio. Su padre estaba allí. De pie. Con los mismos ojos vacíos que los policías. Jake cayó de rodillas. «Papá». La voz en su cabeza regresó. «Tú también nos perteneces», Jake gritó. Y entonces, la luz azul lo envolvió por última vez. Semanas después, una nueva familia compró la granja Wilkins. Nunca encontraron a Jake ni a su padre. Pero a veces, en las noches despejadas, veían luces flotando sobre los campos. Y en el granero, alguien había escrito en la madera con un cuchillo. 2 palabras. Siguiente paso. El 3 de agosto de 1987,
La estación de radio KXTR, en el pequeño pueblo de Millers Creek, Kansas, recibió una señal extraña. Era un pueblo agrícola típico, cosechas, ferias locales y reuniones de iglesia los domingos. Nada interesante pasaba allí. Hasta esa noche. A las 2:37 de la madrugada, la emisora empezó a emitir un zumbido profundo. Luego, susurros en un idioma indescifrable. Alan McCarthy, el locutor de turno, intentó cambiar la frecuencia, pero la interferencia persistió. Entonces, una voz fría y metálica rompió el silencio. Nos observan desde el otro lado. Después de eso, la radio enmudeció. Alan, temblando, intentó reiniciar el sistema. Pero la señal había desaparecido por completo. Y, al mismo tiempo, en las afueras del pueblo, una luz azul comenzó a flotar sobre los campos de trigo. Algo estaba por llegar. A las 3 de la madrugada, el pueblo entero se quedó sin electricidad. Las farolas se apagaron, las televisiones mostraron estática. Los teléfonos dejaron de funcionar. Los pocos habitantes que aún estaban despiertos miraron por sus ventanas, confundidos. Y entonces, vieron la luz. Un resplandor azul pálido flotaba sobre los campos, pulsando lentamente. Las sombras de figuras altas y delgadas comenzaron a moverse en la negrura. No hacían ruido. No dejaban huellas. Solo observaban. Y cuando el primer grito atravesó la noche, la cacería comenzó. El alguacil Raymond Carter fue el primero en responder a los llamados de auxilio. Condujo su patrulla por la carretera principal, iluminando la calle vacía con sus faros. Pero algo no estaba bien. Las casas estaban abiertas, las puertas oscilando lentamente con la brisa nocturna. Los autos estaban estacionados, con los motores aún tibios. Pero no había personas. Cuando llegó a la casa de los Thompson, bajó del auto con la mano en su pistola. La puerta principal estaba abierta de par en par adentro, el televisor mostraba estática y la cena aún humeaba en la mesa. Pero la familia no estaba. Solo encontró una marca circular en la alfombra. Y en el centro, flotando en el aire, un residuo negro y espeso que vibraba como si estuviera vivo. El alguacil sintió un escalofrío. Algo estaba absorbiendo a la gente del pueblo. Y él podría ser el siguiente. A las 4:15 de la madrugada, la radio de la patrulla cobró vida. Alguacil, están aquí. Era la voz de Andy Sullivan, su ayudante. Pero sonaba distorsionada, como si hablara a través de una vieja grabadora. Andy. ¿Dónde estás? No puedo, los ojos, me están viendo. Y entonces, un grito desgarrador atravesó la señal, luego, el zumbido. Y después, nada. Raymond sintió un escalofrío. No estaba lidiando con humanos. No estaba lidiando con algo que pudiera arrestar. Ellos ya estaban aquí. Y él estaba solo. El alguacil condujo hasta la torre de radio KXTR. Si había alguna respuesta, estaría ahí. El edificio estaba vacío, pero la cabina de transmisión aún tenía el micrófono encendido. En el suelo, encontró las notas de Alan McCarthy. Solo había una frase escrita, repetida una y otra vez. No los mires a los ojos. Raymond sintió que su piel se erizaba. Y entonces, la luz azul se intensificó afuera. El alguacil miró por la ventana. Y allí estaban.
Decenas de sombras altas y esqueléticas rodeaban la torre. Sus ojos eran negros como la noche. Raymond sintió un tirón en la mente. La voz susurró dentro de su cabeza. No hay escapatoria. Y la luz azul lo envolvió. Cuando despertó, ya no estaba en la torre. Estaba en una habitación blanca, sin puertas ni ventanas. Flotando. A su alrededor, los habitantes de Miller's Creek estaban suspendidos en el aire, inmóviles. Sus ojos estaban abiertos, pero sin expresión. Intentó moverse, pero su cuerpo no le respondía. Y entonces, una figura emergió. No caminaba. Se deslizaba. Era más alta que las demás, con una piel traslúcida que dejaba ver un sistema circulatorio de venas negras. Sus ojos eran lo último que Raymond recordaría con claridad. Nos llevaremos lo que necesitamos. Y luego, un destello. Y el vacío. El 10 de agosto de 1987, la conexión con Miller's Creek fue restablecida. Las líneas telefónicas volvieron a funcionar. La electricidad regresó. Los autos encendieron sus motores. Pero el pueblo estaba vacío. Los agentes federales llegaron y no encontraron a nadie. Las casas estaban intactas. Los platos aún tenían comida servida. Los autos estaban estacionados con las llaves puestas. Pero no había una sola persona en kilómetros a la redonda. Excepto por una cosa. En la torre de radio KXTR, encontraron una cinta de la última transmisión de Alan McCarthy. Cuando la reprodujeron, escucharon su respiración agitada. Luego, su voz temblorosa. No estamos solos. Una pausa. Y luego, otra voz. Un susurro distorsionado. Ustedes son los siguientes. La cinta se cortó. Los agentes se miraron entre sí, sin saber qué hacer. Pero antes de que pudieran reaccionar, sus radios comenzaron a emitir un zumbido. El cielo sobre Miller's Creek se iluminó de azul. Y en la distancia, las sombras regresaron. La cacería aún no había terminado. Larkwood era un pequeño pueblo en las montañas de Montana, con apenas 1.500 habitantes. Se mantenía alejado del bullicio del mundo moderno. No había centros comerciales ni carreteras importantes. Solo bosques espesos y noches tan oscuras que podías ver cada estrella en el cielo. Pero la noche del 17 de noviembre de 1991, algo apareció entre las estrellas. A las 10:13 de la noche, una luz azul intensa atravesó el cielo. Los residentes la vieron desde sus ventanas. Algunos pensaron que era un meteoro. Otros, que era un satélite cayendo. Pero no desapareció. En lugar de eso, se detuvo en el aire. Y entonces, el pueblo entero se sumió en el silencio. Los grillos dejaron de cantar. El viento se detuvo. Los perros comenzaron a aullar desesperadamente. Y luego, la luz azul descendió. A las 10:15 de la noche, la electricidad falló. Las casas quedaron a oscuras. Los autos se apagaron en plena carretera. Las radios y televisores emitieron un zumbido estático. El alguacil Henry Morrison estaba en su patrulla cuando el motor se detuvo. ¿Qué demonios?
Sacó su radio, pero solo escuchó susurros distorsionados. Entonces, un resplandor azul iluminó el bosque frente a él. Y entre los árboles, vio algo moverse. No era un animal. Era alto, esquelético, con extremidades demasiado largas. Sus ojos eran negros y reflectantes. Y lo estaba mirando directamente a él. A las 10:30 de la noche, la familia Cartwright notó algo extraño. El pequeño Tommy, de 9 años, había desaparecido de su habitación. Su madre encontró la ventana abierta, aunque no había señales de que hubiera salido por su cuenta. La única pista era una marca circular en la alfombra, justo donde su hijo solía dormir. Y sobre la cama, un residuo negro y viscoso que latía como si estuviera vivo. Llamaron a la policía, pero el teléfono no funcionaba. Entonces, alguien tocó la puerta. La señora Cartwright la abrió. Era Tommy. Pero algo estaba mal. Sus ojos eran completamente negros. Y cuando abrió la boca, emitió un zumbido. La luz azul parpadeó detrás de él. Y la familia entera desapareció. El alguacil Morrison llegó a la casa de los Cartwright 15 minutos después. Las luces seguían apagadas. No había rastro de la familia. Pero en la entrada de la casa, la puerta aún estaba abierta. Y en la carretera cercana, vio una figura parada bajo la luz de la luna. Era Tommy. «Dios santo», susurró Morrison, corriendo hacia él. El niño se quedó quieto. Su piel estaba pálida y fría. Y cuando el alguacil le tocó el hombro, Tommy levantó la cabeza lentamente. Sus ojos eran pozos negros sin alma. Y en su boca, había algo moviéndose. De repente, el niño flotó varios centímetros sobre el suelo. Y de la nada, una fuerza invisible arrastró al alguacil hacia la luz azul. A medianoche, la radio de la estación de policía se encendió sola. Los oficiales que quedaban intentaban entender qué pasaba. Entonces, una voz familiar habló a través del altavoz: «Aquí, alguacil Morrison». Pero su voz sonaba metálica y distorsionada. «No miren la luz, no los miren a los ojos». Y luego, un grito. La transmisión se cortó. Y desde el bosque, la luz azul iluminó el cielo una vez más. Cuando el doctor Harold Bishop despertó, ya no estaba en su casa. Estaba en un cuarto metálico y frío, sin puertas ni ventanas. A su alrededor, otras personas flotaban en el aire, inmóviles. Intentó gritar, pero su voz no salió. Y entonces, ellos aparecieron. Eran altos y delgados, con piel grisácea y extremidades largas. Sus ojos negros lo perforaban sin parpadear. Y cuando uno de ellos extendió su mano, la mente de Harold se llenó de imágenes. Él entendió todo. No eran seres de otro planeta. No eran visitantes. Siempre habían estado aquí. Siempre nos habían estado observando. Y esta noche, estaban listos para tomar lo que necesitaban. Harold intentó resistirse. Pero la luz azul lo envolvió. Y su conciencia desapareció. A las 6 de la mañana, la electricidad volvió en Larkwood. Los teléfonos sonaron de nuevo. Los motores se encendieron. Pero el pueblo estaba vacío. La policía estatal llegó horas después y no encontraron a nadie. Las casas estaban intactas.
Las mesas aún tenían platos con comida. Pero no había rastro de los habitantes. Excepto por una cosa. En la radio de la estación, una transmisión seguía activa. Cuando los agentes la reprodujeron, escucharon algo escalofriante. Era la voz del alguacil Morrison. Pero hablaba en un idioma desconocido. Y luego, una segunda voz se unió a él, una voz fría y alienígena. Nos llevamos lo que era nuestro. La señal se cortó. Y en el cielo, una luz azul parpadeó una última vez antes de desaparecer. El caso de Larkwood fue clasificado como un evento inexplicable. El gobierno selló los archivos y borró el pueblo de los mapas. Pero hubo testigos. Un camionero que pasaba por la carretera aquella noche vio las luces flotando sobre el bosque. Un excursionista encontró, semanas después, huellas humanoides de 3 dedos en la nieve cerca del pueblo. Y en una radio vieja, que alguien encontró en una cabaña abandonada, aún podía escucharse la última transmisión. A veces, si sintonizas la frecuencia correcta, puedes oír el mensaje de Morrison. Susurros en un idioma que ningún humano ha hablado jamás. Un recordatorio de que ellos siguen aquí. Esperando, observando, planeando. Y cuando las estrellas se alineen de nuevo, volverán. El invierno en Blackwood, un pequeño pueblo en las montañas de Colorado, era despiadado. La nieve cubría cada rincón, y el viento ululaba entre las calles desiertas. Pero aquella noche, el frío no era lo único que congelaba la sangre. Sam Carter, un exmilitar retirado, trabajaba como guardia de seguridad en el pueblo. No esperaba nada fuera de lo común, hasta que la radio de la estación de policía emitió una señal angustiosa. Aquí la patrulla 7, estamos en la carretera forestal 16. Algo está en el cielo. No podemos. Dios mío. Luego, un zumbido agudo, un crujido metálico, y silencio. El oficial Martín, el único en la estación esa noche, intentó responder. Patrulla 7, ¿me copian? Responda. Nada. Solo estática. Se miraron. Sabían que algo andaba mal. Carter, ven conmigo. Sin más preguntas, Sam tomó su linterna y se subió a la patrulla con Martín. Algo en su interior le decía que estaban a punto de enfrentarse a algo que nunca olvidarían. Condujeron a través del bosque cubierto de nieve, siguiendo la carretera solitaria. La señal de radio seguía muerta, y el cielo estaba extrañamente despejado. Tras unos minutos, vieron luces adelante. Era la camioneta de la patrulla. El motor aún estaba encendido. Las puertas estaban abiertas. Pero no había rastro de los oficiales. Sam bajó con cautela, iluminando el interior con su linterna. Nada. Solo el sonido del viento y la nieve crujiente bajo sus botas. Esto no me gusta, murmuró Martín. Sam se alejó unos pasos y miró hacia el bosque. Árboles desnudos y sombras se extendían en la negrura. Entonces lo vio. A unos metros, una figura flotaba en el aire. Era uno de los oficiales. Su cuerpo estaba suspendido, con los brazos extendidos y la boca abierta en un grito silencioso. Sus ojos eran completamente blancos. ¡Maldición! Martín levantó su arma.
Antes de que pudiera hacer algo, una luz azul descendió del cielo. Era cegadora, como si un sol artificial se hubiera encendido sobre ellos. Sam cayó de rodillas. Sintió una presión en el pecho, como si algo invisible lo estuviera succionando. Y entonces, el oficial desapareció. Solo quedó la nieve movida por el viento y la patrulla vacía. En el cielo, una sombra oscura parpadeó entre las estrellas antes de desvanecerse. Regresaron al pueblo en silencio. Martín intentó llamar refuerzos, pero la radio no funcionaba. Esto no fue un secuestro normal, dijo Sam finalmente. Al llegar a Blackwood, algo se sintió extraño. No había luces en las casas. No había autos en movimiento. No había nadie en las calles. Era como si el pueblo entero hubiera sido abandonado en cuestión de minutos. ¿Dónde demonios está todo el mundo?, murmuró Martín. Caminaron hasta la comisaría. La puerta estaba entreabierta. Y entonces escucharon el sonido. Un chillido inhumano rasgó el aire, helando su sangre. Venía de la iglesia en la colina. Y en la entrada, una figura emergió tambaleándose. Era la oficial Parker. Su uniforme estaba sucio y rasgado, y su piel, pálida como un cadáver. Pero lo peor eran sus ojos. Negros. Completamente negros. «Ayuda», susurró con una voz hueca antes de caer de rodillas. Sam sintió un escalofrío. Parker convulsionó, su boca abriéndose más de lo que una mandíbula humana podía soportar. Y entonces, algo emergió de su garganta. Un tentáculo negro y viscoso, moviéndose con una inteligencia propia. Martín gritó y disparó. Pero la cosa no pareció inmutarse. Con un sonido repugnante, el tentáculo salió por completo y cayó al suelo como una serpiente negra. Sam no esperó a ver qué hacía. «¡Corre!». Se refugiaron en la comisaría y atrancaron la puerta. ¿Qué diablos era eso? Martín jadeaba, temblando. Sam miró por la ventana. Las sombras avanzaban. Figuras humanas deambulaban por las calles, con los mismos ojos negros y movimientos antinaturales. Eran los habitantes de Blackwood, transformados en algo más. Arriba, en el cielo, las luces azules regresaron. Y una sombra gigantesca se cernía sobre el pueblo. «No estamos solos», susurró Sam. Un estruendo sacudió la tierra. La puerta de la comisaría explotó en 1000 pedazos. Despertó en un cuarto metálico, frío y sin ventanas. Se incorporó con dificultad. Su cuerpo estaba entumecido. No estaba solo, a su lado, Martín respiraba agitadamente. Pero algo estaba mal. Cuando se giró hacia él, Sam sintió que el estómago se le revolvía. Martín sonreía. Pero su sonrisa era demasiado amplia. Sus ojos eran completamente negros. «Nos han elegido», susurró con una voz distorsionada. «No luches». Y entonces, la luz azul lo envolvió de nuevo, Sam gritó. Y todo se volvió oscuridad. Sam despertó en un lugar distinto. Estaba de vuelta en Blackwood. O al menos, en lo que quedaba de él. Las casas estaban en ruinas. Los vehículos volcados. El aire olía a quemado. Y el cielo no era el mismo. Un enorme agujero negro flotaba sobre el pueblo,
con luces azules pulsando en su interior. Sam sintió un escalofrío. No estaba en la tierra. Un zumbido lo hizo girarse. Parker estaba allí. Pero ya no era humana. Su piel se había vuelto grisácea, y sus ojos ya no existían. Solo había dos cuencas vacías. «No tienes escapatoria, Sam», susurró. Sam corrió. Pero la luz azul regresó. Y esta vez, no había forma de escapar. Blackwood reapareció en los mapas 3 meses después. El gobierno negó haberlo borrado. Cuando un grupo de investigadores llegó al pueblo, lo encontraron vacío. No había cuerpos. No había rastros de los habitantes. Solo una radio, en la estación de policía, que aún transmitía una señal débil. Una voz distorsionada, casi irreconocible, repetía lo mismo una y otra vez. «Ellos están aquí. Ellos están aquí. Ellos están aquí». La señal se cortó. Y el cielo, una vez más, brilló con una luz azul. El 12 de septiembre de 1994 fue la última noche en que el pueblo de Ashwood, Nebraska, tuvo contacto con el mundo exterior. Era un pueblo pequeño, rodeado por kilómetros de campos de maíz y carreteras desiertas. Nada realmente importante ocurría allí. Hasta que lo imposible sucedió. Esa noche, Matthew King, un granjero de 42 años, vio algo en el cielo que no pudo explicar. Estaba sentado en el porche de su casa, con un cigarro entre los labios, cuando un destello azul iluminó el horizonte. Al principio pensó que era un relámpago, pero el cielo estaba despejado. Entonces, la radio de su casa emitió un zumbido extraño. «Nos están viendo», susurró una voz distorsionada. Matthew frunció el ceño. Se levantó y miró hacia los campos. Y ahí, en medio del maíz, vio luces flotando en la oscuridad. No eran faros de un auto ni linternas. Eran esferas que se movían en sincronía perfecta. Su corazón se aceleró. ¿Qué demonios? De pronto, el viento se detuvo. Los grillos dejaron de cantar. Y entonces, una sombra alta y delgada emergió de los cultivos. Tenía extremidades anormalmente largas y una piel grisácea que reflejaba la luz de la luna. Pero lo peor eran sus ojos. Negros. Vacíos. Matthew dio un paso atrás, su garganta seca de terror. La criatura lo miró fijamente. Y en su mente, escuchó una voz. «No grites». Y luego, la luz azul descendió. Y Matthew King desapareció. Al día siguiente, el alguacil Thomas Grayson recibió una llamada de la esposa de Matthew. «Mi esposo no ha regresado a casa», dijo, su voz temblorosa. «No es como él». El alguacil condujo hasta la granja de los King. Encontró la silla de Matthew volcada en el porche y su cigarro aún encendido en el suelo. Pero no había señales de él. Lo que sí encontró fue una marca circular en el campo de maíz. Un círculo perfecto donde todas las plantas estaban quemadas. Y en el centro del círculo, encontró algo más. Un residuo negro y viscoso que emitía un olor metálico. El alguacil frunció el ceño. Esto no era un caso de desaparición normal. Y no era el único. A medida que avanzaba el día,
más llamadas llegaron a la estación. Personas desaparecidas. No una. No dos. 8 personas en total. Sin señales de lucha. Sin pistas. Solo las mismas marcas en los campos. La radio de la estación comenzó a fallar. Solo emitía estática. El alguacil encendió su radio portátil. ¿Alguien puede oírme? Nada, la conexión con el exterior se había cortado. El pueblo entero estaba aislado. Y el sol comenzaba a ponerse. Cuando cayó la noche, la paranoia se apoderó de Ashwood. Las familias cerraron sus puertas y apagaron las luces. Pero no sirvió de nada. A las 11:45 de la noche, el cielo se iluminó con un resplandor azul. Y entonces, comenzó el sonido. Un zumbido bajo, casi hipnótico, que parecía vibrar en los huesos de quienes lo escuchaban. El alguacil y su equipo salieron a la calle con sus armas en mano. ¡Miren!, gritó un oficial. Arriba, en el cielo, flotaba una nave gigantesca. No era como un avión ni un helicóptero. Era silenciosa. Y debajo de ella, cientos de pequeñas luces comenzaron a descender. Era demasiado tarde para huir. Los oficiales intentaron disparar, pero las balas nunca llegaron a su objetivo. Se detuvieron en el aire y cayeron al suelo, como si el tiempo se hubiera congelado por un instante. Luego, las figuras comenzaron a aparecer. Altas, delgadas, con movimientos antinaturales. Sus ojos eran 2 pozos negros sin fondo. Y cuando uno de ellos extendió la mano, el alguacil sintió que algo invadía su mente. Una voz susurró dentro de su cabeza. No hay escapatoria. Y entonces, la luz azul lo envolvió. Y todo se desvaneció. Despertó en un lugar frío. No había paredes. No había suelo. Solo una niebla densa y azul que lo rodeaba por completo. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Y entonces, vio a los demás. Los habitantes de Ashwood flotaban en el aire, inmóviles, con los ojos abiertos pero vacíos. El pánico lo golpeó como un martillo. Esto no era un secuestro. Era algo peor. Una figura emergió de la niebla. No caminaba. Flotaba. Su piel era traslúcida y sus extremidades se alargaban y encogían con cada movimiento. ¿Qué quieren de nosotros?, susurró el alguacil. La criatura inclinó la cabeza. Y luego, la voz regresó. Observamos. Aprendemos. Evolucionamos. El alguacil sintió que su mente se quebraba. Y entonces, la criatura levantó su mano. Y todo se volvió oscuridad. Cuando el FBI llegó a Ashwood 2 semanas después, no encontraron a nadie. El pueblo estaba intacto. Las casas con las puertas abiertas. Los autos estacionados en las calles. Pero ni una sola persona en kilómetros a la redonda. Lo único que encontraron fue un mensaje, tallado en la puerta de la estación de policía. 2 palabras. No escapes. El gobierno cerró el caso. Ashwood fue eliminado de los mapas. Y el incidente nunca se mencionó en las noticias. Pero a veces, en las noches más oscuras, los satélites captan un extraño resplandor azul en la región. Y en la distancia, si escuchas con atención,
Aún puedes oír el zumbido, como un susurro, esperando a la siguiente ciudad, esperando por nosotros.